hasta el punto, Ricardo, que Maduro nos ha amenazado a los dirigentes con la cárcel. El fraude no solo es alterar los resultados de una votación, que es obviamente una forma de fraude. Y cuando el gobierno tiene planteado eliminar a la oposición de la contienda electoral, está tentado al fraude. ¿Cómo va a gobernar la fuerza de la democracia con estas instituciones del régimen? Esa es la pregunta que muchos se hacen también. El presidente de la República, que va a ser electo el 28, va a ser jefe del Poder Ejecutivo, no va a ser juez, no va a ser fiscal, no le corresponde al presidente estar buscando a Maduro donde esté. En la entrevista con la que vamos a abrir el día de hoy, que ya lo tenemos allí en espera, tenemos al exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, y que también es miembro del comando político de María Corina Machado. Dándole la bienvenida al exgobernador César Pérez Vivas. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Un placer estar contigo, con todos tus seguidores, en este momento en el cual nos acercamos cada día más al evento electoral del 28 de julio. Y es un evento electoral atípico, no es una elección normal, competitiva. Se trata de lo que yo llamé una caimanera electoral a la que hemos concurrido, donde el que tiene el poder, el que se siente dueño del patio, pretende sacarnos a empujones de esa cancha que es la competencia electoral. Y sin embargo, la resiedumbre con que se ha conducido este proceso, la firme determinación de los venezolanos de salir de la camarilla gobernante, el liderazgo recto, claro, que María Corina le ha impreso a esta campaña y la voluntad de encabezar la transición de Edmundo González Urrutia, nos ha permitido poner al gobierno en una situación muy apremiante, y eso se nota todos los días en el discurso del gobierno. Hasta el punto, Ricardo, que Maduro nos ha amenazado a los dirigentes con la cárcel. Ayer dijo que no iba a tolerar el delito de odio. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica esa afirmación de Maduro? Maduro está amenazando a la oposición. Está amenazándola porque para él odio es oponerse a su gobierno. Para él odio es rechazar el modelo comunista, socialista del siglo XXI que ha implantado. Para él odio es denunciar el saqueo que ha sufrido Venezuela y todos los beneficios que su entorno ha logrado para su beneficio personal. Entonces, cuando nosotros tenemos que denunciar estos hechos, cuando tenemos que denunciar la forma atropellada como se convocó el proceso, la violación de la Constitución y de la ley en todo lo que ha sido este proceso electoral, entonces ellos lo llaman odio. Y eso se compagina con la amenaza que hizo la semana pasada Jorge Rodríguez, cuando afirmó que iba a llevar a la cárcel a todos los que protestemos las arbitrariedades que ellos cometen en el proceso electoral. Sí, me imagino que eso tiene que estar vinculado con la ley contra el fascismo, ¿no? Que ellos han promulgado. Es que hay una ley que tiene ya varios años, que se llama la ley contra el odio, y aquí hay un poco de presos políticos, cuyo único delito es haber protestado, haber declarado algún hecho que le molestó a algún jerarca del gobierno, entonces inmediatamente le imputan el delito de instigación al odio, promoción del odio, porque, repito, estamos frente a una cúpula absolutamente antidemocrática que no admite la crítica, que no admite el cuestionamiento. Y cuando nosotros, por la circunstancia del debate político, nos vemos en la obligación de denunciar los desafueros, los atropellos y las graves irregularidades que comete el gobierno de Maduro, entonces obviamente ellos se irritan, se molestan, y la única respuesta que tienen es la represión, es llevarnos a la cárcel. De modo que estamos haciendo una campaña con la amenaza del jefe del gobierno, candidato a la reelección indefinida, de someter a prisión a quienes estamos haciendo la campaña. Sí. Y a pesar de eso lo estamos haciendo. Estamos asumiendo el riesgo, porque el país tiene que conocer todo el conjunto de irregularidades que existen para que pueda estar consciente de la necesidad de participar y de la firmeza con la cual vamos a ir a votar en medio de todas estas dificultades el próximo 28 de julio.
Sí, yo quería preguntarle, exgobernador, que usted me hable sobre una denuncia que usted hizo la semana pasada. Usted dio unas declaraciones diciendo que pues aquí el régimen estaba planeando un fraude. Yo quiero que usted me hable un poco de sobre la base de que está esta información, más allá de estas declaraciones públicas, porque ellos han dicho que la oposición, según ellos públicamente, es la que va a cantar fraude, ¿no? Pero usted denunció lo opuesto. Que me diga un poco de qué va esto y qué medidas están tomando al respecto. El fraude no solo es alterar los resultados de una votación, que Uh-huh. es obviamente una forma de fraude. También es fraude violar la Constitución y la ley. Es lo que, Sí. lo que se llama fraude a la Constitución. Y cuando el gobierno tiene planteado eliminar a la oposición de la contienda electoral, está tentado al fraude. Por eso yo hoy en mi artículo de opinión en los medios venezolanos llamo Uh-huh. la tentación al arrebatón. ¿Por qué? Porque el gobierno mandó a varios de sus voceros a introducir demandas en el Tribunal Supremo de Justicia cuestionando la legalidad de la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Y eso lo hizo antes de que se cumpliera el proceso de postulaciones. De modo que cuando se formalizó la postulación de Edmundo González Urrutia a través de la tarjeta de la MUD y posteriormente se sumaron las postulaciones de dos tarjetas, Un Nuevo Tiempo y MPB, no hubo objeción en el proceso de postulación a las mismas. De modo que mal puede el tribunal, después de que ya se consolidaron las candidaturas, de que fueron admitidas por el Poder Electoral, mal puede estarse cocinando una sentencia para eliminar estas tarjetas, que es lo que han estado trabajando en los últimos días la cúpula gobernante. Y yo lo que he hecho es advertir al mundo lo que están tramando con el objetivo de que la comunidad internacional use sus canales regulares a los fines de evitar una trastada de esa magnitud. Y tengo noticias que efectivamente el presidente Lula da Silva habló con el señor Maduro la semana pasada para pedirle que respetara el acuerdo de Barbados. ¿Qué significa el acuerdo de Barbados? Que debe tolerar, debe permitir que la oposición compita. Usted escucha a Maduro y dice que la oposición tiene 13 candidatos. Mentiras. La oposición tiene un candidato llamado Edmundo González Urrutia. Hay una serie de candidaturas que fueron promovidas, estimuladas y que han sido inclusive anunciado Jorge Rodríguez que lo va a financiar el gobierno. El gobierno les va a dar dinero a todos esos candidatos para que se sostengan, porque precisamente el objetivo del gobierno es crear una sensación falsa de que está compitiendo con una serie de candidaturas que en la práctica no son candidaturas que responden a el querer de la mayoría venezolana. En cambio, la verdadera oposición, la que encabeza María Corina Machado y que tiene como candidato a Edmundo González Urrutia, está amenazada de ser eliminada por el gobierno. Y nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos. Le exigimos a Maduro que deje el nerviosismo, que admita que está en una situación de desventaja en esta oportunidad y que uno va a las elecciones a ganar o a perder. De modo que él lo que tiene que hacer es prepararse para ir el 28, recibir el resultado, admitirlo, y el único que puede cambiar ese resultado es Maduro, porque él es el único que controla el poder. Entonces estaban convocando a firmar un documento según el cual los candidatos deberían aceptar los resultados. Ahora resulta que la oposición no tiene acceso al proceso de transmisión de la data, no tiene acceso a la información de esa materia. Entonces, ¿cómo la oposición va a convalidar antes de conocer un resultado? Primero hay que ver los resultados de cada mesa de votación, tener nosotros las actas y cotejarlo con el resultado que Sí, anuncia el Consejo. eso yo le quería preguntar, porque usted hace mención al tipo que hay distintos tipos de fraude, pero uno de los fraudes, cuando uno nombra fraude, pues uno se refiere pues obviamente el tema de la data, ya incluso en el pasado Smartmatic ha admitido diferencias en los datos, ¿no? Ahora, yo le quiero preguntar, de cara a esta circunstancia en la que puede haber un posible fraude y sumado al tema del conteo, yo quiero que le expliquemos a los usuarios que están ahora conectados cómo es el proceso de
por una parte, el proceso vamos a decir, de defensa del voto desde el que está adentro, desde el miembro de mesa, testigos y el resto de la población, porque siempre, obviamente esto no es secreto para nadie, siempre hay un grupo de personas que se queda fuera de los centros electorales cuidando el voto o apoyando a los que están adentro. Y María Corina ha sido enfática en el tema de la observación ciudadana, porque sabemos que aquí se ha negado, se ha desinvitado a la Unión Europea, por ejemplo. El tema, Brasil ha dicho que ya no van a mandar a veedores, también lo dijo Colombia por falta de tiempo. Entonces, yo quisiera que me explicara un poquito cómo es ese proceso y cómo se planea a través de la plataforma 600K defender el voto, exgobernador. Primero, con una presencia absoluta de la sociedad democrática en todas las mesas. Es decir, nosotros estamos trabajando para que no quede una mesa sin testigo, sin representación de la unidad democrática venezolana. En segundo lugar, estamos además contando con la cooperación de miles y miles de ciudadanos que han sido elegidos en el sorteo del Consejo Nacional Electoral como miembros de mesa, es decir, las autoridades de las mesas. Y ya muchos de ellos pues han expresado su deseo de ser garantes de la transparencia en el acto de votación, porque es bueno que entendamos que este proceso tiene una serie de etapas. El día 28 va a tener lugar el acto de votación. Entonces nosotros tenemos que constituir la mesa de manera adecuada. Es un primer trabajo ciudadano. Chequear que la mesa esté constituida de forma legal. Ahí estamos denunciando. Nosotros tenemos un cuestionamiento a la constitución de las mesas porque la ley habla de 5 miembros y el Consejo Electoral está haciendo unas mesas con 3 miembros, de los cuales uno no es estrictamente un miembro, que es el secretario. Entonces ese es un tema primero que estamos trabajando. La constitución de la mesa. Luego, en el desarrollo del acto de votación, es muy importante que esos miembros de mesa y los testigos de nosotros sean garantes de que el que va a votar es exactamente la persona a quien corresponde la identidad. Y ese chequeo lo hace el testigo, lo hace el miembro de mesa, lo hace el miembro de mesa. Lo hace el miembro de mesa. Importante resaltar eso. El testigo tiene la misión de observar que se cumpla con la ley. Entonces, el miembro de mesa certifica que llegó el señor Ricardo Sánchez a la mesa y chequea su cédula, chequea su cuaderno, y al certificar que se trata de la misma persona, le autoriza entrar a la máquina de votación. Y al final la validez de que el contraste de que eso haya sido así en el sistema lo da, me imagino, el acta, ¿no? Bueno, ya voy para allá. Esa es la última fase. Está en el proceso. Entonces es muy importante que la persona que va a votar sea la persona que está en el cuaderno de votación. No es que llegó alguien con la cédula de Ricardo Sánchez y votó por él. Entonces tenemos que ver la cédula, ver la cara de la persona, certificar que esa persona es exactamente el elector, en primer lugar. En segundo lugar, que esa persona ejerza libremente el acto de votación. No es que lleva a detrás un funcionario del gobierno y vota por él. Aquí entramos a hablar de un tema llamado el voto asistido, que ha sido una de las prácticas perversas que el PSUV ha desarrollado para controlar el voto ciudadano. Entonces tienen en cada mesa, en cada centro de votación, hay unos comisarios políticos, que es el jefe de calle, que es el que le da la bolsa del CLAP, o el superior jerárquico de un organismo público o de la Fuerza Armada, que obliga al subalterno a votar en su presencia, o ese funcionario vota por él. Voto asistido. Entonces no se permite el voto asistido, sino una sola persona puede asistir solo a un elector. De modo que no es que una persona se quede en una mesa y asiste a 20, a 30, a 40 electores, porque está votando por 40 personas a la vez. Entonces, eso está prohibido por la legislación y esto se le está instruyendo tanto a los miembros de mesa como a los testigos. Y además el voto asistido no es para todo el mundo, ¿o sí? No es para todo el mundo el voto asistido. Es para una persona que tenga discapacidad visual, que tenga limitaciones, que no le permita por sí solo votar. Y esa persona escoge al que va a acompañarlo a votar. No es que está en la puerta esperando que lleguen los electores y vota, repito, por 40, por 50 electores, como ha ocurrido en otros procesos. Entonces, ese es un tema muy importante para garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad del voto. Y luego la independencia del elector, porque hay funcionarios a los cuales se le exige que tiene que sacarle una fotografía al voto, que cuando la máquina emita el papelito,
antes de depositarlo, le piden la fotografía para que demuestren que votó por la orden que le están dando. Entonces, y en tercer lugar, hay otros casos en los cuales grupos inclusive violentos están exigiéndole a la gente que vote frente a todo el mundo, que voten públicamente, que renuncien al secreto del voto. Entonces, todos esos elementos del voto asistido, del voto supervisado, del voto abierto, estamos controlándolo a través de la educación, a través de la defensa del voto que hace el miembro de mesa y el testigo. Okay. Luego que se cierra el acto de votación, viene el acto de cierre. Entonces hay que cerrar en el momento en que no haya electores en la cola a la hora determinada. No es que yo terminó el acto de votación legalmente a las 5 de la tarde, son las 9, no hay nadie, yo tengo la mesa abierta esperando que el gobierno me traiga 50 soldados a votar, por ejemplo, en una mesa. Ese es un tema que también está muy bien orientado y se está orientando a los miembros de mesa. Y finalmente viene el momento de la totalización. Se cierra, se activa el sistema de totalización y la máquina emite el acta, lo que llaman comúnmente el chorizo, es el acta. Entonces, esa acta, si se trata de un centro de votación de una mesa, que son 10.000 en Venezuela, tiene que verificarse con la urna de votación. Es decir, hay que abrir la urna, contar papelito por papelito y chequear que el acta tiene el mismo resultado de la urna. Esa es la primera auditoría. Luego, si hay centros de más de 2 mesas, entonces debe haber un sorteo. Después de que ya se ha emitido el acta, debe sortearse una mesa en cada centro de votación que tenga más de 2 mesas. Y entonces hacer la verificación ciudadana que manda el artículo 241 del reglamento de procesos electorales. Todo eso se está orientando porque nosotros tenemos que hacer la verificación ciudadana. Los ciudadanos que están afuera del centro de votación tienen derecho a ingresar de acuerdo al espacio a observar el acto de verificación de la votación. Entonces, bueno, luego de que ya tú tienes el acta que ha sido verificada, el testigo nuestro ya ahí sí puede sacar fotografía al acta, no al voto, al acta final, y enviarlo a la dirección o al número que se le indica, y uno de nuestros testigos se lleva la copia del acta y nosotros nos encargamos de recaudar a nivel nacional todas las actas con las cuales vamos a demostrar el resultado electoral. Entonces ese conteo de ustedes de las actas debe coincidir estrictamente con los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Así es, nosotros exigimos que se publique en vivo el resultado. De modo que usted es testigo de una mesa en un colegio y usted pueda llegar al computador y poner el número de centro y ver en la pantalla que los resultados que están siendo publicados en el sistema son los mismos que tiene tu acta. De esa manera se convalida, se chequea la validez del resultado con el que se está sumando en el proceso. Entonces, nosotros estamos obviamente en esta fase de formación de los funcionarios, de los testigos, para que podamos tener un gran equipo, como lo estamos constituyendo, para la defensa del voto. Si los resultados que anuncia el CNE no se corresponden con las actas de nosotros, no nos pueden pedir que reconozcamos un resultado manipulado. Claro. Nosotros tenemos el derecho a verificar los resultados de acuerdo con las actas que estamos recibiendo. Y nosotros vamos a tener información en tiempo real, de acuerdo a cómo vaya produciéndose el resultado, de cuál es el comportamiento que el país tuvo el día 28 de julio. Y por esa razón, repito, el único que tiene que decirle a Venezuela que se compromete a no manipular, a no intervenir, a no cambiar el resultado que salga de las mesas es Nicolás Maduro, porque él es el que controla totalmente el poder electoral. Por aquí están preguntando, dice las mesas, dice César Alaya, las mesas abiertas hasta las 12 de la medianoche. O sea, esto es otra cosa importante que quería preguntarle sobre el tema de hasta qué punto una mesa debe estar abierta, importante. 2, ¿qué están haciendo ustedes desde la plataforma 600K, por ejemplo, para los centros de votación en donde hay escasas mesas, pocas mesas, porque históricamente el chavismo ha ganado en estos centros muy de forma muy sospechosa, porque es donde hay menos control, donde hay menos cantidad de electores, donde hay menos mesas, es donde hay pocas mesas, exgobernador. Bueno, hay 10.000 mesas con un solo centro de votación. Y en esas mesas estamos redoblando nuestra presencia,
tanto en el testigo como en la reserva ciudadana, para fortalecer la defensa de ese voto. Pero también tenemos que llamar mucho la atención de los electores en los centros de 2 y 4 mesas. Porque el proceso de reingeniería que ha hecho el gobierno, donde antes habían 10 mesas, ahora pusieron 5 o 4. ¿Cuál es el objetivo? Esos son centros de votación donde generalmente pierde el gobierno. En las grandes ciudades, en Caracas, en Valencia, en San Cristóbal, en Maracaibo, en Barquisimeto, en Puerto La Cruz, en todas esas ciudades grandes, los centros de votación más importantes tenían 10 mesas. Y ahora resulta que son centros de 5 y 4 mesas. Si bien es cierto que hay una migración de 8 millones de venezolanos, también es cierto que lo que el gobierno está buscando es que en estos centros, donde tradicionalmente gana la oposición, haya una deserción, haya abstención, porque el ciudadano llegue y se encuentre con una cola. Entonces nosotros queremos llamar a la atención de los venezolanos que tienen que prepararse ese día para resistir hasta que puedan votar. No es que llegan al centro de votación y ven la cola y dicen, no, yo me voy, porque no hay mucha gente votando. Pero eso se debe, repito, a una reingeniería que el gobierno ha hecho deliberadamente con el objetivo de correr electores de las mesas, porque saben que en esos centros de votación es donde nosotros tenemos el mayor caudal electoral. Entonces buscan dividir los cuadros de ellos hacia mesas de un solo centro y dejar a la oposición en la zona geográfica donde la oposición tiene dominio, con mesas reducidas para que se forme cola y los electores se cansen, se retiren y no voten. Pero nosotros estamos llamando a la gente a que esté consciente de que eso va a ocurrir y por lo tanto se preparen para estar allí. Si se hace cola, vamos a aguantar la cola y vamos a votar hasta que no vote el último venezolano. En esos centros no nos podemos retirar de los mismos. Ahora, con respecto, exgobernador, con respecto a esta cancelación de la invitación de la Unión Europea, por ejemplo, y bueno, la falta de participación de veedores internacionales, ¿usted ve eso realmente que pueda influir? Porque yo quiero no sé si nos puede explicar. Ya nos explicó de forma bien detallada, cosa que agradezco enormemente, porque aquí además de informar, educamos a la gente y es fundamental hacerlo, porque mucha gente pensará, bueno, yo voto, pero ¿qué es lo que yo tengo que estar pendiente? ¿Y cómo es el proceso interno? Y además que los miembros de mesa tienen un proceso en teoría, ¿no? de entrenamiento, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con la veeduría internacional? Porque obviamente hay una diferencia entre la observación, entre el tema de los testigos, los miembros y lo que hacen los veedores internacionales. ¿Cuál es la importancia de la observación internacional? ¿Y cree usted que eso va a incidir en estas elecciones, la falta por el camino que vamos, la falta de observación internacional? El gobierno, cuando cierra las puertas a la observación internacional, está promoviendo la abstención. Porque sabe perfectamente que la observación internacional frena los abusos. El hecho de que esté desplegada una misión internacional en todo el país, que está observando cómo se comportan los funcionarios del gobierno, los funcionarios de seguridad, el partido de gobierno con los famosos puntos rojos, todo ese conjunto de operaciones, y las irregularidades en la constitución de las mesas que se presentan. Cuando hay observación internacional, ellos son más recatados. ¿Por qué? Porque eso se documenta. Entonces, el objetivo primario de esa decisión es precisamente buscar la abstención, porque el gobierno se ha empeñado en que nosotros nos retiremos de las elecciones. Todo lo que ha hecho al hostigar a María Corina Machado, al inhabilitarla, al meterle preso a su equipo, al impedir que se pueda meter a comer en algún lugar porque cierran los negocios de comer, así sea una empanadita la que se come, inmediatamente llega el gobierno a castigar al que vendió la empanada, como pasó con esta señora allí en el sur del Guárico. O al que la aloja. O al que la aloja, o al que colabora. Entonces todo ese hostigamiento tiene un objetivo. Vamos a obligarlos a que se retiren de las elecciones. Entonces no se retiran, pues bueno, vamos a quitarle la observación internacional. Pero además es una demostración de soberbia. Y es una demostración de que están tramando algo más allá del proceso. ¿Por qué? Y por eso no quieren que observe nadie.
Si alguien va a ganar las elecciones, si Maduro estuviese seguro de que gana limpiamente, sin problema la elección, le interesaría que viniese todo el mundo a observarlo, porque además, entonces, su legitimidad sería incuestionable. Pero cuando él sabe que está en minoría, cuando él sabe que tiene perdidas las elecciones, trata de correr a todos los observadores para que nadie le aprecie sus trapizonadas, para que los electores venezolanos nos abstengamos y para que nosotros tomemos la decisión de no ir a votar. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos? Vamos a votar. Vamos a estar en la mesa. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que Maduro quiere. Maduro nos quiere fuera de la mesa, nos quiere en la abstención, no quiere que votemos. Vamos a votar con mayor seguridad, porque una votación masiva tapa todos los desafueros que ellos puedan cometer el 28 de julio. Sí, bueno, yo le iba a preguntar, ante esto, ante la intención de ellos de desincentivar el voto, ¿cuál era el mensaje? Pero creo que quedó claro, ¿no? Ahora yo quería preguntarle, porque lo que muchas personas se preguntan, el ciudadano común, es, todos estamos seguros, no solamente por lo que dicen las encuestas, sino por el sentimiento en la calle, por lo que estamos afuera, por lo que te dice tus familiares, amigos, lo que se siente allá, lo que se percibe, y que no hay forma aquí, no hay forma de que gane las elecciones el régimen. Por lejos, ¿no? Por lejos. Entonces, lo que realmente aquí, aunque realmente yo creo que es clave y es fundamental destacar de que el trabajo va a seguir, ¿no? El trabajo de las fuerzas de la democracia por seguir incentivando el voto y obviamente invitando a votar, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar el día 29 de julio? O sea, la pregunta. La victoria la tiene asegurada Mundo González Urrutia. La pregunta es, ¿cómo se va a dar la transición? Y sobre eso yo quiero su perspectiva, que usted me plantee cuáles son los escenarios que ustedes valga la redundancia, se plantean en el caso en esta circunstancia, porque la victoria está segura. El tema es cómo va a ser esa transición. Es lo que la gente se pregunta, ¿cómo se va a cobrar? ¿Cómo se va a cobrar? Ricardo, primero hay que ganar. Y si bien es cierto que hay una opción de victoria muy grande, se gana el 28. Claro. Es muy importante, porque si nosotros declaramos que ya ganamos, probablemente algunas personas sientan, bueno, pues si ya ganaron, ya para qué voy a ir a votar, ya mi voto no es necesario. Sí. Y si ese día llueve, estamos en lluvia en Venezuela. Uh-huh. Y mucha gente dice, no, yo no voy a votar, porque al final por un voto no vas a perder, pero si piensan así 2 millones de venezolanos, no, claro, perdemos la elección. Hay que ir a votar en primer lugar. Pero además, tú has dicho que hay 2 elementos claves, que es incentivar el voto y convocar a votar. Uh-huh. Yo digo que hay un tercero que es muy importante, que ¿cuál es será? para enseñar a votar. ¿Cómo se vota? Porque el tarjetón está diseñado, es otro elemento fraudulento, otro elemento de trampa. Uh-huh. Está diseñado para inducir al error al elector. ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las tarjetas de Maduro están arriba y las rodean, ponen al mundo en el centro rodeado de candidatos de los que el gobierno está valiéndose para confundir y dividir al país. Con colores similares, e incluso hay unos que dicen unidad también, paso. Con la misma expresión, porque ya eso lo hicieron en las elecciones regionales, sí, y le funcionó. Hubo municipios, estados de Venezuela, donde esa tarjeta que también se llama unidad, sacó unas votaciones importantes, porque el ciudadano desprevenido va y vota ahí. Entonces nosotros tenemos una misión muy grande, ubicar bien el voto, enseñar a la gente a votar. Eso es clave. Bueno, entonces, desde este espacio lo hemos hecho, desde aquí lo hemos hecho constantemente con la técnica de 5 y 1 abajo, y siempre le digo a la gente, pero cuando vaya a contar los 5, no lo toque, con el dedo no cuente poniendo el dedo. Y hay otros que me dicen, Ricardo, es más fácil que le digas a la gente abajo de donde dice hora. Pero aquí, estamos tratando de educar, ¿no? Y de informar, ¿no? Bueno, eso es muy importante, que todos nosotros hagamos pedagogía. Y obviamente el 28 vamos a estar en la calle atentos a la defensa del voto, porque estamos frente a una cúpula que es capaz de lanzarse una parada. Eso lo tenemos nosotros claro. Sí. Ok, si el 29 de la noche
el CNE da el resultado que esperamos, que es el que ganó la sociedad. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Qué usted predice para eso? Si nos atenemos a la Constitución, la toma de posesión del nuevo presidente, de acuerdo al artículo 231, es el 10 de enero. Ahora, yo sería partidario de que el señor Maduro converse con el presidente electo Edmundo en su momento y busque adelantar esa entrega del gobierno. Porque son 6 meses que él no va a poder gobernar. Si Ingobernabilidad, no sí. Ya Maduro hoy no gobierna, Maduro está solo. Usted no ve que ni los ministros lo acompañan ya para la campaña. No, esta es una campaña donde habla Maduro, Diosdado, Jorge Rodríguez y la vicepresidenta. Más nada, no hay más voceros. Sí. Esa es toda la campaña presidencial. La campaña a distancia de Maduro y que se la hace Delcy, Diosdado y Jorge Rodríguez y con una cosa que uno dice, bueno, pero y persiguiendo a donde va María Corina, porque se le pegan atrás como una sombra, ¿no? Eso se llama el paralelismo. Entonces, el gobierno no tiene iniciativa, no tiene agenda. Ellos solamente están esperando por dónde va María Corina para ellos ir a hacer algo. Una cosa increíble, pero es una cosa que ya raya en lo cantinflesco, una cosa... Bueno, eso demuestra el agotamiento del gobierno. Ya no tienen ni siquiera capacidad de montar una agenda electoral propia, sino que van detrás de nosotros, detrás de María Corina, detrás del mundo. Bueno, eso revela que están en una situación apremiante. Entonces, bueno, yo soy partidario de que Maduro sincere su situación y busquemos las fórmulas de acuerdo con la Constitución para que se adelante una entrega de gobierno, de modo que la nueva administración electa por el pueblo empiece a trabajar con mayor anticipación, porque 6 meses con Maduro ahí, sin capacidad de mando, con todo el mundo dolido, con la gente derrotada, son 6 meses que el país va a perder. Sí. No, totalmente. Ahora, y ya para ir cerrando, hablando del tema de la transición como tal, usted es partícipe, por ejemplo, por ahí escuchaba yo hace tiempo propuestas de darle a Maduro un estatus de diputado vitalicio, no sé, cosa que no existe ni siquiera en la Constitución. Darle garantías, el mismo Brasil ha hablado de una especie de referéndum para garantizar los derechos. ¿Cómo usted cree que es necesario el tema de las garantías para que pueda existir una transición? Porque la gente ve que dar garantías es sinónimo de impunidad. ¿Usted cómo ve eso? El presidente de la República, que va a ser electo el 28, va a ser jefe del Poder Ejecutivo, no va a ser juez, no va a ser fiscal, no le corresponde al presidente estar buscando a Maduro donde esté para detenerlo ni nada que se parezca. Ese no es el papel del presidente de la República. Por lo tanto, estoy seguro que don Edmundo González está en perfecta consonancia con la idea de que a Maduro se le garantice sus derechos. ¿Y cuáles son los derechos? A la presunción de inocencia, el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a salir y a entrar del país cuando él lo considere conveniente. Si Maduro, una vez que salga derrotado, se quiere ir del país para descansar, para estar en un escenario que él considere más seguro, pues Edmundo González está dispuesto a conversar sobre esos temas. ¿Me entiendes? Eso no significa para nada impunidad, repito. ¿Por qué? Porque cada situación jurídica tiene su propia dinámica. Entonces, hoy en día lo que está planteado es, obviamente, habrá diálogo para buscar un acuerdo, porque necesitamos una transición pacífica, una transición que se haga en el marco de la actual Constitución. No se pueden hacer cosas que no estén en la Constitución. Decir que Maduro va a ser diputado vitalicio, esa figura no existe en la Constitución venezolana. Algunos de nosotros, entre otros quien le habla, ha propuesto una modificación constitucional para eliminar la reelección indefinida del presidente, pero eso tendrá su momento una vez que pase esta elección. Pero yo soy partidario de quitar la reelección indefinida. Yo soy partidario de reducir el periodo a 5 años, de la doble vuelta presidencial. Soy partidario de volver al Congreso bicameral, que sustituya a esta Asamblea Nacional, que es una institución raquítica, una institución endeble, que ha sido parte del problema institucional que ha tenido el Estado venezolano, que ha favorecido el establecimiento de esta dictadura, porque hemos tenido un poder legislativo raquítico. Tenemos que volver a tener un legislativo poderoso, con atribuciones, con representatividad, con legalidad, con legitimidad, y eso supone un cambio en la Constitución.
Pero eso tiene su momento después de las elecciones. Ya entraremos a discutir eso en su momento. Por ahora, lo que está planteado es ganar el 28, poner nuestro esfuerzo el 28. Y yo que tengo esa tesis, que la sostuve durante la campaña mía de las primarias, hoy en día lo que estoy es buscando votos. Acabo de llegar de Barinas. El sábado en la tarde estaba yo caminando, bueno, en pleno llano, los barrios de Barinas, animando al voto, convocando al voto por el Mundo González. Entonces, esa es la prioridad en estos días, enseñar a votar, convocar a votar y movilizar a la opinión pública para que tome conciencia de que más allá de cualquier maniobra que adelante el gobierno, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a votar el 28 y recibir la orientación que tanto María Corina Machado como el mundo, como todos los que somos parte de este comando, podamos orientar. Y lo hemos visto también educando a la gente con el tarjetón en mano, así que es una labor que una complementa a la otra, ¿no? Cada quien desde su trinchera, yo lo digo, yo lo hago desde el periodismo, desde esta trinchera, cada quien desde su esquina, ¿no? Mira, el activista que vive en un barrio que sale y busca a los vecinos del barrio, los que todos contamos, claro. ¿Verdad? Existe, María Corina tiene un espectro de llegada total sobre el país, otros tenemos menos, pero tenemos también un espectro. Entonces, cada uno de nosotros, desde el periodismo, desde nuestras redes sociales, desde nuestra visita a las comunidades. Desde la familia, desde el mismo núcleo familiar, adentro, el grupo de WhatsApp. Vamos familiarizándonos con el tarjetón para que nadie llegue desprevenido a votar el 28 de julio. Exgobernador, ya para finalizar, yo no quiero terminar sin preguntarle, ya que estábamos hablando del tema de la transición, y entiendo que lo fundamental aquí es ganar, y ese es el foco ahora, pero también hay algunas incógnitas, como por ejemplo, ¿cuál usted cree que va a ser el escenario en términos de gobernabilidad? Porque ya estábamos hablando de ingobernabilidad para Maduro en ese momento de transición de 6 meses, pero hablando de la gobernabilidad del presidente electo, ya cuando asuma funciones, porque va a haber un TSJ que ha sido desconocido en el pasado por la oposición. De hecho, hay un TSJ legítimo en el exilio. Va a haber una Asamblea Nacional que no está alineada, o sea, es la Asamblea del régimen. Van a haber instituciones que no van a estar alineadas con la decisión del pueblo del cambio, que va a ser, obviamente, y ahí todos suponemos, abrumadora. ¿Cómo van a gobernar? ¿Cómo se va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar las fuerzas de la democracia con estas instituciones del régimen? Esa es la pregunta que muchos se hacen también. Primero que todo, vamos a gobernar con la Constitución y la ley en mano. Es decir, se van a desarrollar las atribuciones que ordena la Constitución al presidente y las que la ley vigente le dan al presidente de la República. Okay. Que esa es primera base, apego a la Constitución y a la ley. ¿Por qué? Porque en la democracia las atribuciones del gobierno, de la autoridad, son las que le emanan de la Constitución y la ley. De modo que aquí no va a haber nada fuera de la Constitución, todo va a estar dentro del marco de la Constitución. Y ahí hay atribuciones, pero muy amplias para que el presidente pueda gobernar. Pero además, ese presidente va a llegar con una elevada legitimidad de origen. Claro. Va a tener un respaldo muy grande que lo va a poner desde el punto de vista de la legitimidad muy por encima de los demás poderes. ¿Usted cree que van a estar disminuidos, van a estar deslegitimados por el periodo que ha pasado y por la nueva elección presidencial? Usted es de los que cree, dígame. Para terminar la idea, pero conociendo como conozco los valores democráticos del Mundo González, conociendo cómo está pensando María Corina Machado, la primera acción que se va, o la primera línea de acción, es buscar el diálogo, el entendimiento con esos poderes. Nosotros vamos a buscar que los cambios que el país necesita, ojalá los podamos hacer con el PSUV incluido en esos poderes. Ahora, si ellos, en vez de ayudar a resolver la crisis del país, se ponen de espaldas al país y, además de eso, buscan boicotear al nuevo gobierno, pues también el presidente tiene en sus manos recursos constitucionales y legales con los cuales sobreponerse a ese tipo de comportamiento. Para ser más genérico, ¿usted es de los que piensa que hay que reinstitucionalizar y refundar la República? Bueno, yo no sé si refundar, ese es un término muy chavista, con lo cual Chávez impuso la Constitución del 99 y montó la dictadura socialista que hemos tenido. Pero no hay duda de que tenemos que reinstitucionalizar. De hecho, el año próximo, 2025, van a haber elecciones de parlamento.
Ojalá y esa elección se hiciera sobre un nuevo modelo de parlamento ya previamente pactado. Pero el año 25 hay elecciones parlamentarias. Y al relegitimar a la Asamblea, entonces ya viene un proceso de relegitimación en función de lo que ordena la Constitución respecto a los poderes derivados del Poder Legislativo, que me refiero al Poder Ciudadano, al Poder Electoral y al Poder Judicial. De modo que el proceso de reinstitucionalización no es que se va a hacer porque a Edmundo González le parezca o no le parezca, se va a hacer porque la Constitución así lo ordena. Hay que ir a elecciones parlamentarias, hay elecciones de gobernadores y alcaldes. Entonces viene un nuevo juego político democrático que se va a desarrollar en condiciones mucho más favorables para la sociedad democrática, porque ya no va a haber un gobierno persiguiendo a la vendedora de empanadas ni al dueño de la pensión que aloja al dirigente que llega. No va a haber un gobierno censurando los medios de comunicación social. No va a haber un gobierno amenazando con meter a la cárcel a todo aquel que exprese una opinión disidente del gobierno, sino que va a haber un gobierno tolerante, respetuoso de la diversidad, de la pluralidad de la sociedad. Sí, no, yo me refiero al término refundar porque realmente bajo las circunstancias en las que han dejado al país es desde cero. Y María Corina lo ha dicho, hay que empezar desde cero, y para mí eso es una refundación, una reconstrucción. Hay que reconstruirlo institucionalmente, materialmente, espiritualmente, hay que reunir la familia. Es una tarea cíclica, es una tarea inmensa la que tenemos por delante los venezolanos, y vamos a necesitar la cooperación de todos los hombres. Y el apoyo de todos. Pero yo creo que usted sabe que yo creo que ese plan de recuperar al país, yo creo, hay gente que antes decía, no, eso va a tardar mucho tiempo, pero las encuestas dicen que más del 50% de los venezolanos que están afuera tienen la disposición de volver. Y yo sí creo que la intención de los que están adentro y los que están afuera de reconstruir al país va a sumar enormemente a que la cosa incluso se acelere, ¿no cree usted? Sea incluso más rápido. Eso va a ser muy positivo. Venezuela tiene muchas potencialidades, tiene mucho talento en todos los órdenes de la vida social, cultural, económica, y estoy seguro que vamos a contar con mucho talento y con mucha fuerza, no solo desde el Estado, sino desde la misma sociedad, las fuerzas motrices de la sociedad, que al cambiar la situación, al cambiar las condiciones, al regresar la vigencia del Estado de Derecho. Porque si esta Constitución se cumpliera mínimamente, el país estaría en otra situación. El problema es que Maduro y su camarilla decidieron lanzar la Constitución al cesto de la basura. Y lamentablemente se irrespeta de manera sistemática todo el Estado de Derecho. Aquí no hay tribunales, aquí no hay fiscalía que respete los derechos de la gente. Aquí lo que hay es el capricho y los intereses económicos de una pequeña élite enquistada en los poderes que a todos les puso precio para actuar en Venezuela. Entonces eso tiene que cambiar para que volvamos a tener un Estado de Derecho pleno, donde la ética sea una norma rectora de la vida pública y privada de la nación. Bien, muchísimas gracias por acompañarme y por estos minutos, por concederme este espacio de tiempo al aire, exgobernador. Gracias a usted, Ricardo, por la invitación, y saludos cordiales a todos sus seguidores. Ha sido un grato placer estar con usted esta noche. Bien, gracias. Conversábamos con el exgobernador del estado Táchira y miembro del comando político de María Corina Machado, César Pérez Vivas, quien en vivo nos concedió esta entrevista exclusiva para hablar de lo que él ha denunciado como un fraude por parte del régimen, que se podría avecinar, y hablar de lo que está haciendo la plataforma unitaria, las fuerzas de la democracia al respecto para combatir esto. Así que ha sido parte de las informaciones que nos trajo el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas.